Pues bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a Tercios Viejos, a esta jornada navideño festiva y a las charlas que damos, aparte de presentaciones de libros. Hoy pues nuevamente pues comparto aquí mesa con mi pareja habitual en estas lides, que es Noelia. Noelia, que es, pues, bueno, yo creo que es el poder en la sombra del proyecto Tercios Viejos. Hoy vamos a hablar sobre Alejandro Magno. Sabéis que hacemos un ciclo de conferencias, empezamos hace casi un año. Buscamos una fecha histórica de un hecho histórico de historia militar y bueno, pues montamos una presentación. Esta vez simplemente ha sido pues a gusto de Noelia. Y como es un tema que a mí me encanta, Alejandro Magno, desde pequeñito, pues hoy vamos a hablar de Alejandro Magno, de todo un poco. Primero haremos una primera exposición que la va a hacer Noelia sobre Alejandro Magno, lo que es el hombre, porque da más decir, vamos, lo que vulgarmente podríamos decir salsa rosa, ¿no? Porque bueno, la figura de Alejandro Magno, cuando a mi círculo le he dicho, vamos a hablar de Alejandro Magno, la gente solamente se acuerda de la película, de la famosa película, ¿no? Bueno, pues la película está muy bien, pero Alejandro Magno pues tiene muchas cosas. Y luego la parte más técnica, que supongo que os es la mitad, que es tostones, la parte militar, ¿no? Esa me encargo yo. De todas maneras, ¿y por qué Alejandro Magno? Pues yo como soy el que manejo, pues esto no se espera a Noé, pues porque Alejandro Magno, como veis ahí, es una persona que consigue pues a la gente que va a los museos, anda, joder, pero si resulta que se parece a ti, ¿no? Bueno, pues esa es Noelia, no lo sabe, pues viendo un busto de Alejandro Magno, que bueno, que hay muchísimas figuras de Alejandro Magno. Y bueno, yo no me quiero extender, porque Alejandro Magno tiene mucha profundidad, no solamente como los pocos años que vivió, sino el legado que dejó, ¿vale? O sea, muchas de lo que ocurrió después en el mundo antiguo viene de la época macedonia, no solamente de Alejandro, sino de su padre Filipo. Y te cedo la palabra. Bueno, pues muchísimas gracias a Tercios Viejos, aunque esto para mí ya sabéis que es mi casa, hoy estoy especialmente nerviosa y emocionada. Muchísimas gracias sobre todo a José Alberto, que ya es mi partner, es mi otro yo en estas locuras mías de conferencias. Y muchísimas gracias a todos los que habéis venido, gente muy, muy especial para mí, gente que sé que ha hecho un gran esfuerzo por estar aquí. Y bueno, pues yo elegí a Alejandro Magno, pues porque pocos hombres ha habido en la historia tan extraordinarios que además han cambiado el mundo en tan poco tiempo. Y uno de ellos es Alejandro Magno. Pero si me permitís, para hablar un poco de lo que es el contexto y el caldo de cultivo que nos llegan a conocer o acercarnos de una forma más detallada a la figura de Alejandro Magno, pues es importante también situarse en su época. Él nace en el 356 a.C., poco antes había habido una invasión persa, todos recordamos las maravillosas películas, algunas no tan buenas, que se han hecho sobre Darío I, sobre Jerjes y lo que supuso eso para Atenas. Y todos somos producto de nuestros padres, de nuestros maestros, de nuestros amigos, de nuestras vivencias, y también pasa en el caso de Alejandro Magno. ¿Cómo no nombrar a sus progenitores, dos personas muy importantes? Uno de ellos es Filipo II. Gran parte del éxito de Alejandro Magno, aparte de su talento natural y su inmensa riqueza en todos los aspectos, Filipo II es un personaje bastante olvidado y menos conocido que la figura de Alejandro.
Y realmente es él el que pone los gérmenes. Es probablemente el mejor rey que tenía Macedonia o que tuvo Macedonia hasta este momento. No fue ni siquiera destinado para ser rey. Tuvo 2 hermanos anteriores, Alejandro II y Perdicas, que por avatares de la vida, pues él sube al trono. Sube al trono en un momento donde Macedonia está dividida en diferentes principados de forma... pues funcionan prácticamente independiente, consigue establecer una política enérgica. Él también es producto de su infancia, fue rehén en Tebas, se crió con todas las enseñanzas de Epaminondas y revolucionó pues no solamente la política militar, como luego expresará José Alberto, sino también lo que es la política en sí. Estableció un sentido centralista, que fue el que absorbió Alejandro, y es que Filipo, de una forma muy curiosa, a veces manu militari, por la fuerza, y tomando además los príncipes, los hijos de los príncipes de cada lugar, estableció un sistema de rehenes, los famosos pajes reales, que se criaron con lo que es la figura de Alejandro Magno. Tampoco podemos olvidar a la madre de Alejandro Magno, a Olimpiade, muy conocida por pues conocida como Bárbara. Ella era del Epiro, era una princesa del Epiro. Hablaré un poco también de las enseñanzas que tiene Alejandro, para que veáis estas ciertas reticencias que puede suscitar muchas veces la figura de Olimpiade. Pero sin duda va a ser todo un referente en lo que es la vida de Alejandro Magno. Alejandro Magno, aunque Filipo tiene 7 esposas, hay un varón por encima de él, que es Arridreo. Arridreo es una persona incapaz, autista. Es más, cuando muere Alejandro le subirán a él como rey títere. Y prácticamente o legítimamente está designado a ser él el sucesor de su padre. Con 14 años recibe con estos príncipes de Macedonia una educación exquisita, y su gran maestro, el que todos conocemos, pues es Aristóteles, discípulo de Platón. Pero Aristóteles, además, no solamente es un filósofo. Hoy en día, lamentablemente, en las escuelas la información está tan sesgada que lo único que recordamos de Aristóteles pues es digamos su parte filosófica. Aristóteles era un formador no solamente en filosofía, sino también en política, en estrategia, incluso en geografía, aunque Aristóteles nunca había viajado. Y él se pensaba entonces que los confines del mundo eran diferentes, y insufló en Alejandro algo que va a ser fundamental. Suena muy mal hoy en día, porque la mentalidad aristotélica o la mentalidad griega era etnocéntrica. Con esto me refiero a que se despreciaba a los bárbaros y se implementaba la idea de que los griegos estaban destinados a gobernar el mundo, eran seres muchísimo más capacitados y tenían la suficiencia para ello. Si aderezamos todo esto y lo condimentamos con las barbaridades que habían hecho los persas, nos damos una idea de la educación que se va gestando en Alejandro Magno. Con 18 años, además, porque de los 16 a los 18 años podemos hablar en Grecia lo que llamaban pues los efebos, pero a partir de los 18 años se considera ya lo que es un varón en sí, lo que podríamos llamar una persona adulta. Participa en la batalla de Queronea porque Filipo, alguien tiene que liderar. Ya no solamente él ha conseguido unificar y expandir Macedonia, eso le va a dar mucho dinero por las minas que consigue, y él está ya en posición, a pesar de su ejército ser menos numeroso que el persa,
con las innovaciones que establece, sus famosos cambios en las sarisas, las falanges oplitas, todos están de acuerdo, Atenas, Tebas, que hay que unir, Grecia tiene que unirse para recuperar todas las polis griegas que habían sido invadidas por los persas, y alguien tendría que liderarlo. La batalla de Queronea supone un enfrentamiento por quién va a liderar esa especie pues de liga, ¿no? Que va a ser Tebas, Atenas contra Macedonia. Alejandro, ya con 18 años, desde la derecha, tiene un papel fundamental. Se consigue ganar la batalla de Queronea. Es el mismo Alejandro el que lleva los restos de las cenizas de los muertos y de los tebanos a Atenas, y quien libera a todos los prisioneros. Se empieza a convertir públicamente ya en la persona que va a ser, digamos, el sucesor de Filipo II. Filipo II en el año 300 contrae matrimonio con otra mujer macedonia, por lo cual, bueno, pues hay ciertos desaguisados entre padre e hijo, también por la figura de Olimpiades. Se pueden imaginar ustedes lo que es una mujer despechada, que hace que padre e hijo pues se separen. Se separan durante muy poco tiempo porque, bueno, pues Filipo II, si en algo se caracterizó, también fue en una política bastante generosa con los suyos, y, bueno, pues decide casar a una de sus hijas, hermana de Alejandro, a Cleopatra, con un hermano de Olimpiade, con Alejandro Moloso. Es asesinado 336 a.C., es asesinado por Pausanias. Hay historiadores que dicen que es por un tema de celos, por los amantes, y hoy quien dice que es porque realmente hay un interés del oro persa. Esa era la gran amenaza en la que estaba viviendo Alejandro. El oro persa había comprado a la mayoría de los príncipes macedonios. Por lo tanto, el enemigo ya no era un imperio con muchísimos recursos económicos. Ese es el escenario en el que se va a encontrar Alejandro. Sube al trono con no pocas dificultades. Es más, desde el 336 hasta el 334 se pasará la vida calmando revueltas dentro de lo que es la misma liga griega. Deja muy claro, arrasa Tebas. Con esto se le puede tachar de cruel, de sanguinario, de tirano. Lo que quiere dejar claro es que él es el líder que quiere abanderar esta liga griega, y quien se rinda por las buenas, bien, y el que quiera participar de esto, y quien no, pues algo así como hacía nuestro gran capitán. Es una manifestación de su poder. Por el otro lado, vamos a tener, antes de entrar en la historia militar, a otra figura, digamos, que va a ser su opuesto, y estamos hablando del Imperio Persa. Todos recordamos a Ciro el Grande. Ciro II el Grande, pues se había hecho del Imperio Persa, había conquistado a los medos, se había casado con la hija del rey Astiages, luego le había derrocado y había conseguido expandir el imperio persa. Hubo posteriormente pues reyes como Cambises, todos descendientes de Aquemenes, por eso se llamará el imperio de los Aqueménidas. Darío I también es un rey que, bueno, no es directamente un descendiente, pero es un rey que va a tener muchísima importancia, y sobre todo todos recordamos más a Jerjes, hijo de Darío I, que aunque fue menos brillante que su padre, pero bueno, pues por las películas cinematográficas que se han hecho, pues ha tenido más importancia.
Llegamos después de varios reinados persas y esa expansión con un territorio tan rico, llegamos a la batalla hay una guerra civil, la batalla de Cunaxa, se enfrentan Ciro el Joven con Atarjerjes II, es victorioso Atarjerjes II y sube al trono Atarjerjes III. ¿Qué ocurre? A Atarjerjes III le pasa lo mismo que Filipo, es asesinado. Además, no hay descendientes, como en el caso de Alejandro, y sale a la palestra un primo lejano, no educado para gobernar, que va a ser en quien se enfrente Alejandro, Darío III, que en principio pues es colocado por los sátrapas. Ahora la palabra sátrapa la tenemos como muy denostada, pero los sátrapas antes eran pues gobernantes que incluso daban a sus terrenos menos impuestos incluso que los griegos. De hecho, había muchas polis griegos que no querían ser liberadas, que estaban mejor con los persas, y va a ser la figura con la que se enfrente precisamente en el mismo año, en el 336, Darío III. Darío III no fue un mal gobernante, pero tuvo la mala suerte de encontrarse con probablemente una de las personas más extraordinarias de nuestra historia, como fue Alejandro Magno. Alejandro Magno, lo veremos a lo largo de las diferentes batallas, quería conquistar el mundo, literalmente, el mundo conocido hasta entonces. Una persona con una cultura brutal, siempre llevaba topógrafos, siempre tenía una avidez cultural fantástica, y no se conformó solamente con unir a la Liga griega, sino que quiso hacerse con lo que es el Imperio persa. De hecho, él cruza el Helesponto, y lo que a Jerjes se le podía llamar ibris cuando intentó cruzar a Europa, pues Alejandro era un apoyo divino, siempre estuvo, y después de algunas batallas o algunos asedios, como comentará José Alberto, ganará incluso y tendrá esa fama de divinidad y de creérselo, y va a ser un hombre que va a ser un gran idealista, con una determinación apabullante, nunca dudaba. Dense cuenta que Alejandro Magno en las batallas llevaba una coraza, el hierro del acero era azulado, él siempre iba además en primera posición. Imagínense eso al sol. En las batallas todo el mundo sabía quién era Alejandro Magno. De hecho, más de una vez él recibió 9-10 heridas, tuvo hasta un enfisema pulmonar, tuvo muchísimos problemas precisamente por ese arrojo y ese valor que tenía. Tenía además, Alejandro siempre va a viajar con 2 libros importantísimos. Uno es su referente, porque dense cuenta que en Grecia la figura de Heracles, el gran liberador que libraba el mundo de malandrines, y Aquiles eran sus referentes. De hecho, él llevará siempre su Ilíada comentada por Aristóteles. Imagínense lo que sería poder disponer ahora de ese documento. Y él, pues como le pasó a Aquiles, lo primero que hace es ir a Troya. Él lo tiene muy claro en su cabeza, lo ve como representante de esa lucha entre Europa y Asia, lo que es la guerra de Troya, y además lo va a manifestar. Cuando muere su gran compañero Hefestión, le va a hacer los mismos funerales y los mismos días y los mismos rituales que hizo Aquiles a Patroclo. Y además, porque los griegos creían realmente en esta figura, para nosotros hoy en día puede ser un mito, pero él pues se sentía, y así le crió su madre, descendiente de una ciudad, y Neoptólemo, que sí, parece que esos nombres no nos suenan de nada, pero Neoptólemo era el hijo de Aquiles, es decir, se siente realmente con esa capacidad. Lo veremos además en todos sus actos, son determinantes, porque es un soñador que sabe soñar y que sabe hacer lo posible. Y yo creo que la mejor manera de verlo, de que se hagan una composición de lugar
de cómo llegó Alejandro Magno a conquistar en ese mundo conocido, pues yo creo que es viendo un poco y empezando por las primeras de sus batallas. Bueno. Él, en cuanto cruza el Gránico, los persas ya le están esperando. En esa guerra que va a comentar ahora José Alberto, no está Darío III. Y ya le están esperando. Bueno, pues como me cede la palabra a mi compañera, pues efectivamente el gran objetivo de Alejandro Magno, y casi una encomienda por parte del resto de estados griegos, es la conquista del Imperio Persa. El Imperio Persa, como sabéis, había hecho sufrir mucho a los estados griegos, conquistando primero las ciudades griegas que había en la actual Turquía, en la costa del Egeo, posteriormente invadiendo en sentido contrario el territorio, lo que es la actual Grecia, con un puente en el Helesponto, con una serie de batallas de todos conocidos, la batalla de Maratón, la famosa batalla de las Termópilas. A mí personalmente, sabéis que siempre me gusta hablar de cine, o sea, yo he visto 20 veces la película de 300, pero bueno, nada más lejos de la realidad en este caso, lo que se plantea en esa película con lo que fue realmente las Termópilas, ¿no? Y hasta que definitivamente, bueno, sabéis, los persas arrasan Atenas, hasta que al final, en el 479, o sea, estamos hablando prácticamente 100 y pico años antes de Alejandro, son derrotados en la batalla de Platea, a nivel naval en Salamina, ¿vale? Pero es cierto, o sea, que en pasa el tiempo se llega a una especie como de entente, donde bueno, se soportan nosotros. Ahí juega un papel importante lo que es el reino de Esparta. A mí los espartanos me encantan como ciudad. Es algo absolutamente atípico. O sea, todos los estados griegos, Tebas, que el periodo tebano, pues no sé por qué nunca han tenido demasiada. Parece que solamente existían Atenas y Esparta, ¿no? Los tebanos, o sea, dominado en el mundo griego durante muchos años. Pero es cierto que en un momento determinado, como ha comentado Noé, pues bueno, el reino de Macedonia, con Filipo II, el padre de Alejandro, se va expandiendo hasta que llega un momento que choca con la liga de Delos, ¿no? Sí, la liga de Delos. Pues bueno, donde aquí en esta diapositiva, pues ese busto que veis ahí es Demóstenes, ¿no? Que era el instigador, políticamente hablando, no era militar, o sea, los generales que lucharon contra Filipo y Alejandro en Macedonia fueron otros, y es una liga donde está Atenas, pero no está Esparta. O sea, Esparta se queda al margen, dice, allá os lo compongáis, yo no voy a ayudar a mi enemigo acérrimo, que son Atenas. Y en la batalla de Macedonia, pues los tebanos es ese monumento, esa figura. Esto entra pues dentro del mundo griego, ¿no? Pues es el monumento a los tebanos caídos, a la Legión Sagrada, que decían que eran como creo 150 parejas de amantes, de amantes tebanos que luchaban, y bueno, pues Alejandro los arrasa en la batalla de Macedonia. En todas las batallas no voy a entrar exactamente en el desarrollo específico de cada una de las grandes batallas que todos conocemos de Alejandro, a saber, Macedonia, la menos conocida, posteriormente está Granico, posteriormente la batalla de Isos, posteriormente Gaugamela, que es la que se ve en la película de Alejandro, y Daspes, que es la parte exótica con el intento de invadir la India, los reinos que había ahí en la India. Todo eso jalonado por una serie de sitios donde Alejandro, como bien ha dicho Noé, es herido unas cuantas veces, ¿vale? Y bueno, y pero hay un denominador común en todas las batallas, que es que Alejandro, o sea, en aquella época, pues obviamente los generales eran a caballo, pero o sea, y estaban en el frente de batalla. Alejandro va siempre al mando de lo que se llama su grupo de los compañeros, que se llama, es la caballería macedonia. Aunque realmente lo que todo el mundo estáis pensando que aparecerá es lo que es la falange macedonia, que
no deja de ser algo que va evolucionando con respecto a de los hoplitas griegos, pero acaba siendo perfeccionado por Alejandro, ¿no? Son 16 filas donde las lanzas, las arisas, esas lanzas tan grandes, la parte, vamos a decir, la parte posterior de la falange, las lanzas van hacia arriba y las de delante van de una manera escalonada enfrentadas hacia el enemigo, ¿vale? Es un poco, podríamos, salvando los símiles, un poco lo que posteriormente se ve en el siglo XIV, XV, XVI, pues oye, con los piqueos suizos y con nuestros tercios. Pero vuelvo a repetir, y la falange es la unidad que domina el mundo militar en la antigüedad, hasta que es derrotada por los romanos en la batalla de Pydna. O sea, de hecho, para mí el gran poder, a mí me apasiona, y di una conferencia aquí, como algunos sabéis, que son los cartagineses. Los cartagineses se basaban en el formato griego de falange. Aníbal, lo que pasa es que Aníbal manejaba las falanges y la estrategia de otra manera, pero la estructura del ejército cartaginés era la falange, hasta que aparecen las legiones romanas mucho más flexibles, ¿no? Al principio no, lo de los manípulos, eso llega después, y son derrotados. Y sin olvidar, como os he comentado, pues que Alejandro realmente, lo que comentaba, ¿no?, era con una coraza absolutamente llamativa, con estos señores ahí. Normalmente lo que aparece en la famosa película de Alejandro es cierto, en una formación en cuña, vamos a decirlo, donde el primero que iba era Alejandro con sus compañeros. Alejandro ya ha dicho que lo que hace es invade Persia. Los persas, esto es una pequeña pincelada de lo que era el ejército persa. Si nos vamos a las fuentes clásicas, hay auténticas barbaridades, que se decía que en la batalla de Issos, en Gaugamela, había 600.000 persas. Vamos a ver. El imperio persa era una amalgama de todos los reinos conquistados, ¿no? Los persas, medos, lo que era la flota persa eran realmente fenicios, los que se enfrentan en Salamina salen de ahí, de Tiro, de lo que es la antigua Fenicia. Pero el ejército persa, por muchos que sean, y no vamos a entrar que sean 600.000 o 200.000, ciertamente, si hablamos de números, que yo por deformación como economista e historiador aficionado intento siempre cuantificarlo. El ejército de Alejandro, cuando invade, cuando cruce, estamos hablando de un ejército de 40 a 50.000 hombres, nada más. Lo que sea, 2 divisiones de la Segunda Guerra Mundial, más o menos, o un pequeño cuerpo de ejército. Y es cierto que se enfrenta a cientos de miles de soldados persas. Ahora bien, hay una gran diferencia. Y si me preguntáis, ¿por qué Alejandro sale victorioso una y otra vez contra el ejército persa? El ejército persa, como veis, es un ejército armado donde no hay corazas. Tiene su armadura es débil. Es un ejército que lo basa prácticamente todo en los arqueros. Los arqueros persas eran realmente a lo mejor las mejores unidades que tenía él. Y luego, a lo largo de la antigüedad, aunque yo creo que ya en el 300, que estamos hablando, 300 y en el último tercio del año 300, es los carros, que aparecerán en la batalla de Gaugamela. Entonces, de alguna manera es cierto que Alejandro siempre utilizaba lo mismo, intentaba flanquear al ejército, se llama una especie como de orden oblicuo, pero al final, lo que en mi opinión, lo que hace que los macedonios sean invencibles en ese sentido es que se enfrentan a ejércitos que están pobremente acorazados. No llevan, no utilizan la falange como tal, y si hubiésemos trasladado, haciendo historia ficción, ¿qué hubiese ocurrido a Alejandro Magno luchando contra las legiones de Julio César? Pues lo que sí sabemos fue lo que ocurrió cuando las últimas... hay un libro muy bueno, Legiones contra Falanges, alguno aquí me lo puede recordar, no me acuerdo, el nombre es un autor inglés, es realmente muy bueno, donde hace una comparación de cómo acabó el dominio griego, ¿no? Luego hay otro detalle importante que buscará siempre Alejandro. Él sabe sus puntos débiles, que son los extremos, es la caballería,
y sabe las dimensiones del ejército persa. Las batallas se tienen donde Alejandro quiere, tanto Gránico como Isos, como Gaugamela, las llanuras de Gaugamela. Lo que trata es que sean llanuras o terrenos que estén flanqueados por montañas y por mar, de tal manera que el ejército persa no pueda desplegarse y de alguna forma rodear a lo que son las falanges de Macedonia. Y hace otra cosa, Alejandro es totalmente imprevisible. En las batallas se mueve de un lado para el otro, a veces para la parte derecha, a veces para la parte izquierda, y tiene una determinación extrema, que eso, bueno, pues le lleva muchas veces a estar a punto de perder, como pasó en Gaugamela, pues de perder batallas, pero también esa genialidad suya les lleva a las victorias alejandrinas, como pasó con Gránico. En Gránico, después de Gránico, Alejandro ya ha olido, como se suele decir, ya ha olido la sangre, si me permiten la vulgaridad. Y Darío III se da cuenta de que Alejandro no solamente ha cruzado el Helesponto por afianzar que no vuelvan a invadir el imperio persa, sino se da cuenta de que hay algo más. De hecho, en la batalla de Isos aparece Darío III. La figura de los carros, además, ellos lo que hacen es evitarlo, van a inspeccionar el terreno y saben perfectamente que para transitar los carros han tenido que alisarlo. Los macedonios lo saben. ¿Qué hacen? Pues precisamente evitar esos carriles por los que saben que han alisado, que van a pasar los carros. El ejército persa además lleva pues bastantes griegos mercenarios. ¿Qué hace Alejandro en su primera batalla? Cuando se salda con una victoria alejandrina y los griegos acuden a Alejandro para formar parte de sus huestes a cambio de una estimación pecuniaria, los mata, los esquilma. Deja muy claro que esto es una guerra entre Europa y Asia y que no se admiten traidores. Luego ya irá evolucionando, igual que la figura de Alejandro. Luego veremos cómo después de Gaugamela se llega a orientalizar. Él vive en los sitios donde se asienta, y lo vamos a ver después del asedio de Tiro, que ahora comentará José Alberto. Es la llave de Egipto, y él, cuando entra, los egipcios siempre, que sabemos el rechazo que tenían, sobre todo a sus invasores. Es un pueblo que ha sido siempre bastante peculiar. ¿Qué hace Alejandro Magno? Es reconocido como faraón. Hay una figura de divinidad, incluso se le ve como un libertador. Adopta esas costumbres. Todo esto le va a buscar su ruina al final de su campaña con los que tiene alrededor. Imagínense esa visión étnica que tenían, mezclándose con bárbaros, cuando él mismo llegará a casarse con una bárbara. O cuando, después de Gaugamela, que ya había elefantes, dicen que Alejandro, los macedonios, en Gaugamela había 200 elefantes. Y fíjense, cuando Darío III tiene que salir 3 veces huyendo, porque lo que quiere Alejandro es luego lo que emulará gente como Cortés, es descabezar lo que es al rey persa. Después de la batalla de Gaugamela, el Alejandro hombre lo que hace es: se ha escapado Darío, él va en busca de Darío se refugia en una satrapía, es matado por los propios suyos, por besos, intentando
ganarse a Alejandro de alguna forma porque ven que lo tiene encima y además, bueno, pues Darío ha olvidado a su madre Sisigambis porque siempre viajaban las mujeres y todo el séquito con ellos. Yo les voy a dar solamente muy pocos datos para que se hagan una idea. En el ejército que recupera Alejandro en Gaugamela hay 13 carros con todos los hijos y los herederos al trono. Solamente esos 13 carros tienen una escolta de 380 personas. Hay 365 personas de servicio solamente de la familia real, 400 cocineros, 13 reposteros, 17 personas solamente para mezclar bebidas y 40 perfumistas, porque era un ejército tan vasto que ello pues desprendía una serie de olores. ¿Qué hace Alejandro? Pues Alejandro persigue a Darío. Hay historiadores que dicen que lo encuentra muerto, otros que dicen que queda un hálito de vida y Darío III le pide que le venga, y él lo que hace es erigirse en vengador de Darío III, en asumir el papel de rey persa, sigue manteniendo todas las majestades, es más, sube el estipendio a Sisigambis, a su madre, a la madre de Darío III y a su esposa, a esta gira. Las tratará siempre de la alteza de la familia real, y ahí él llega a asumir esa cultura persa. Alejandro no es un hombre que llega, devasta y conquista, va mucho más allá. Tiene una evolución magnífica. De hecho, además, pues acaba vistiendo con ropas persas. Los persas nunca bebían el vino directamente, lo hacían mezclado con agua. Alejandro es criticado por los propios suyos porque mezcla el vino con agua. Se casa además, como ya les digo, con una bárbara, primero con Roxana y luego con la misma hija de Darío III, con Barsine, y además pues adopta costumbres como la proquínesis, que era el poner el escabel y el arrodillarte, ¿no? Pues imagínense, y de encima manda a sus generales que se casen. Él busca esa cultura de integración que a nosotros, pues después de nuestra conquista de América y tal y como somos con nuestro carácter español, pues nos puede parecer algo normal. Pero en ese momento, para los griegos y para los macedonios, la mentalidad de Alejandro es totalmente revolucionaria. Es decir, igual que va evolucionando en sus conquistas, va evolucionando el Alejandro hombre. Bueno, pues siguiendo con la línea, como ha dicho Noé, de batallas y de hechos militares, vuelvo a repetir, todos tienen más o menos el mismo patrón. Es cierto que cada batalla tiene un hecho puntual. Por ejemplo, si veis las disposiciones son siempre las mismas, o sea, acaba flanqueando al ejército persa. En la batalla suele haber siempre un río por medio. Yo no sé si a veces, porque también determinar, incluso como en la batalla de Canas, dónde era exactamente la batalla, parece que son todas iguales, ¿no? Es cierto que Alejandro, como bien ha dicho Noé, era, y haciendo comparación con otros generales a lo largo de la historia, como Wellington, elegía dónde quería combatir. Pero, por ejemplo, en la batalla de Granico, o sea, lo que hay, por ejemplo, los dos hechos. El primero es que Alejandro es la primera vez, como se ve en la imagen, que está a punto de perder la vida, y uno de sus amigos, Clito el negro, cuando un jinete persa, un noble persa, le va a dar un mandoble, Clito aparece y le corta el brazo, ¿vale? Y es cierto que en la batalla de Granico lo que ocurre es decir, como he comentado, el ejército persa adolecía lo que podía llamarse infantería pesada, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hacían? Cogían mercenarios griegos, los que, una vez que el ejército persa huye, los macedonios rodean a ese grupo, a ese hardcore del ejército persa, que son los mercenarios griegos, como se ve aquí, y los masacran. O sea, Alejandro, como dice Noé, quiere dejar claro, o sea, que esto es la conquista del imperio persa, y él luego decidirá
o sea, esa unión de culturas. Pero de entrada vamos a ver, Alejandro por un lado, para los estándares de la época, una persona que efectivamente tuvo esos rasgos de nobleza con la familia real persa, o sea, procuró no arrasar las ciudades, pero es cierto, no nos equivoquemos. O sea, si había que colgar de las murallas, como ocurría en ciertos asedios, a aquellos que se resistían, lo hacía sin ningún tipo de problema. Estamos hablando de 300 años antes de Cristo. Posteriormente, Alejandro, después de la batalla de Granico, la batalla de Granico no está todavía, como hemos comentado, el rey Darío, es uno de los sátrapas, empieza a avanzar. ¿Y qué es lo que va haciendo? Pues bueno, va avanzando principalmente por la costa. Hay otro grupo del ejército que va más al interior y que va asediando lo que necesita el ejército de Alejandro. El ejército de Alejandro necesita suministros y va asediando lo que son las ciudades de la costa, ciudades que están fortificadas. El asedio de Mileto, el asedio de Halicarnaso, aunque probablemente el más conocido de todos vosotros sea el asedio de Tiro, ¿no? A ver si lo encontramos por aquí, se me ha escapado. Aquí está el asedio de Tiro. El asedio de Tiro es famoso en primer lugar porque es la situación de la ciudad. La ciudad realmente es una isla. O sea, Tiro tiene una flota realmente potente y entonces Alejandro lo primero que intenta es crea dos enormes puentes que bueno, como veis aquí en la ilustración, con al final de esos puentes hay unas torres de asedio enormes, ¿no? con maquinaria de guerra, catapultas balísticas. Pero ¿qué es lo que ocurre? La flota vamos a decir de Tiro, de la ciudad de Tiro, fenicios, consiguen incendiarlas, ¿vale? Entonces a partir de ahí Alejandro dice, vamos a ver, si el problema es que se mueven libremente, lo primero que hace al final Nearcos, que es decir, dentro del elenco de generales de Alejandro, pues hace que se bloqueen los puertos que tiene la isla de la ciudad de Tiro. A partir de ahí, o sea, empieza lo que es realmente un asedio. Y al final Tiro cae pues por un asedio formal, o sea, se rompe la muralla en una de las partes donde Alejandro con buen ojo ve que es más débil, es un poco tipo como el asedio de Constantinopla, ¿no? Al final acaba cayendo y entra en la ciudad y la arrasa. La batalla de Isos, que bueno, pues la gran batalla es el primer gran enfrentamiento entre Alejandro y Darío. Aquí sí que está Darío al mando del ejército, sigue el mismo patrón como os he dicho, río por medio, flanqueo, Alejandro moviendo la caballería de una parte a otra del campo de batalla de una manera realmente flexible para lo que podía ser un general de aquella época. Darío III no era un general, era un rey. O sea, él delegaba en sus sátrapas, en generales que podían estar más o menos preparados. Y el famoso, en este caso, hecho distintivo de esta batalla, el famoso fresco de la batalla de Isos, bueno, esta es una representación, por bueno, eso es Darío huyendo en su carro de la batalla, lo cual para un macedonio era impensable. Eso automáticamente hace que es otro de los hechos distintivos entre el enfrentamiento entre los ejércitos persas y macedonios, es la moral. O sea, la moral del ejército persa era una amalgama de distintas aportaciones de los distintos reinos conquistados en su momento por los persas, que muy probablemente incluso el idioma era complicado, ¿no? Funcionamos un poco a latigazos. Posteriormente, en la batalla de Isos, como ha dicho Noé, pues se hace Alejandro, pues hace prisionera a la familia real persa, a Sisigambis, la madre de Darío, a esta tía con la cual se casa, y Alejandro pues después de eso pues va hacia Egipto, conquista, bueno, no es que conquiste, o sea, Egipto como tal dependía del imperio persa y prácticamente los macedonios llegan ahí como una especie de liberadores. Aquí no sé qué es hablar, está en una imagen llega al oasis de Siwa, no sé si se pronuncia así, Siwa, donde pues bueno pasa una noche y bueno, pues él pues su madre le ha educado que la noche en que él fue concebido, pues antes los griegos, igual que pasará con nuestros reyes en el siglo XVI y que ha pasado siempre, ¿no? Pues hay esa especie como de mentalidad exotérica.
y su madre le dice que notó como un rayo, ¿no? En forma de, bueno, pues en forma de serpiente, le reveló que era hijo de Zeus. Pero tanto es así que el propio Filipo acudió al oráculo de Delfos a preguntar si su hijo Alejandro era o no hijo de Zeus. O sea, imagínense la mentalidad que tenía en ese momento. Respecto al asedio de Tiro, hoy en día Tiro ya no es una isla. Ese tómbolo que construyó Alejandro se asentó y hoy en día es una península. Es decir, es un hombre que cambió el mundo, las fronteras, la mentalidad y hasta la naturaleza. Bueno, Alejandro, estando ya en Egipto, Darío, después de la batalla de Iso, ha huido, crea un ejército todavía más grande, en este caso con el componente de carros. La batalla de Gaugamela es característica, como ha dicho Noé, por el tema de los carros. Pero al igual que hacían los romanos un poco con los elefantes, ¿no? Pues cartagineses, en la batalla de Zama, pues dejan pasar los carros. Y a partir de ahí actúa de nuevo Alejandro, pues con su caballería, hace que aguanten sus falanges, y es como un poco se lo denominan el yunque y el martillo, ¿no? O sea, es la estrategia de los macedonios. Unos aguantan y pueden aguantar dado su fortaleza, sus corazas, y acaban derrotando a un ejército persa que al final se acaba diluyendo como azucarillos, vuelvo a repetir, por varios motivos. O sea, sobre todo la moral influye. Una vez que, como ha comentado Noé, entra en Babilonia, Darío huye, es asesinado por el sátrapa Besos, Alejandro decide conquistar el resto de Asia. Y bueno, pues bueno, ahí ves a los macedonios, ¿no? Con sus falditas y sus lanzas de varios metros, pues que se van hasta por el Hindu Kush, ¿no? O sea, van a... O sea, algo realmente para la época sorprendente. Ojo, no son conquistas fáciles. Si alguien aquí en algún momento piensa que el ejército de Macedonia nunca fue derrotado, no es así. Algún general de Alejandro fue derrotado en batallas locales por los reinos que había, ¿no? Los bactrianos y tal. Alejandro, eso nunca le ocurrió. Un poco lo que podíamos hacer símil con Napoleón, ¿no? Bueno, Napoleón acabó siendo derrotado directamente, pero pasaron muchos años donde los generales de las coaliciones aliadas procuraban evitarle. O sea, se iban directamente contra los mariscales de Napoleón. Alejandro acaba llegando al final a los límites de lo que es la actual India, donde hay una pelea entre dos reyes, Taxiles y el rey Hipodos. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues bueno, Alejandro no deja de ser, y el Imperio Macedonio, un poco el gendarme del mundo conocido, ¿no? Y bueno, pues Alejandro interviene y va contra el más fuerte, que es el rey Hipodos. Y se produce la batalla de Hidaspes, donde obviamente lo característico de esta batalla es que hay elefantes. O sea, los elefantes, el elefante indio era un poco más grande que el africano, que es el que utiliza posiblemente las guerras púnicas. Pero de nuevo Alejandro lo que hace es flanquear al ejército hindú. Como veis aquí en el río por medio, los que están en azul son los macedonios. Consiguen aguantarles y pasan el río, y ya se encuentran en una posición ventajosa para atacar al ejército hindú. El ejército hindú, pues nuevamente se tratan de ejércitos que no están realmente acorazados como los macedonios, y acaban huyendo. La anécdota que hay aquí es que cuando el rey Podo se rinde a Alejandro, Alejandro le pregunta que cómo quieres que te trate, y Podo, muy digno, él dice: yo quiero que me trates como un rey, ¿no? O sea, y no hubo venganza, vamos a decirlo. Y a partir de aquí pues se produce posiblemente la parte más oscura o la más desgraciada de lo que es la corta vida de Alejandro. Bueno, Alejandro muere con 32 años, es el regreso. El regreso es complicado porque él quiere seguir, pero después de 10-12 años de campaña quieren volver
sus soldados quieren volver a Macedonia. Además nos encontramos con un Alejandro que ya ha derrotado la batalla de Hidaspes. Además es una victoria pírrica, se va a saldar muchísimas vidas. La climatología, están muy lejos de casa y son muchos años, y su ejército es el que, bueno, pues es el que decide volver. Luego tiene ese enfrentamiento con Clito el Negro, una pelea de borrachos, vulgarmente hablando. Eso que hace que él, bueno, pues se refugia 3 días en su tienda, igual que pasó en la Ilíada con la ira de Aquiles. Se refugia 3 días y decide que, bueno, pues que van a volver. Van a volver además de una forma bastante curiosa. Van a volver además a través de un desierto muy complicado. Las causas, el por qué, pues probablemente porque Ciro II el Grande fue una de las espinitas, ese desierto, que tenía clavado, y él quería superar la figura de Ciro II. La muerte de Alejandro como mito, pues imagínense cómo ha pasado con tantos en nuestra historia. Él murió pocas semanas antes de cumplir los 33 años, lo que llamaban los griegos en el acmé, en el florecimiento, cuando está una figura mitificada. Ha conquistado casi todo el mundo, ha cambiado el paradigma del mundo. De hecho, desde Eratóstenes, gracias a Alejandro Magno, que además llevaba su Anagmasis de Genofonte, que describía con todo detalle dónde iban, desde Eratóstenes, que es, aunque es del siglo II después de Cristo, hasta el siglo XVI, no se volvió a saber realmente cómo era la concepción del mundo. Y es verdad que cuando él regresa, pues hay varias versiones. Uno, bueno, pues que ya bebía demasiado, peste, el tifus no pudo ser porque Alejandro tardó en morir 9-10 días, y en ese momento los cronistas no nos dice que muriera más gente, por lo tanto no podría ser una pandemia. Hay quien dice que fue una noche absolutamente pues de excesos, y hay quien dice pues que fue envenenado, ¿no? Bueno, efectivamente, como dice Noé, hay muchas versiones. Probablemente fue pues bueno unas fiebres, el envenenamiento, porque tardó varios días en morir. Él había estado bastante enfermo, lo que había sido la noche anterior a su muerte. No deja claro a quién deja el trono. Unos dicen que al más fuerte, otros que a Ptolomeo. A la muerte de Alejandro sube, su hijo, que todavía no ha nacido. Rosana está embarazada. No es asesinado su hijo posteriormente cuando Olimpiade desaparece, que es la gran protectora. Ponen a su hermano Arridreo, que era un poco un incapaz, con una especie de títere, y lo que acaba el imperio de Alejandro Magno a su muerte pues es separándolo entre sus generales. Seleuco, Cleopatra Séptima, es nuestra Cleopatra de Marco Antonio. Pues cuando dicen que tenía rasgos, evidentemente es que era de Ptolomeo, descendiente de Ptolomeo, y luego descendiente de Ptolomeo Filadelfo. Es decir, estamos hablando de una griega. Es más, Cleopatra fue la primera faraón que habló en idioma egipcio. Sí, hasta entonces se hablaba en griego. Sí, aquí en el mapa podéis ver un poco la distribución que hay entre los generales. O sea, lo que se llaman los seleucidas, ¿no? Que luego también se pegan con los romanos. Uno deja de ser descendientes de Seleuco, otro tal. Los Ptolomeo, el tono verde en Egipto. Pues Casandro se queda realmente lo que es la parte de Macedonia. Lisimaco es un poco más la parte entre los dos continentes. ¿Qué pasa con Alejandro? Bueno, Alejandro, la figura pervive, ¿no? Lo que no ha pervivido ha sido el cuerpo de Alejandro. Alejandro cuando muere, pues bueno, dicen que se lo embalsaman con una
Empecé, pues bueno, en un cortejo fúnebre, y él quiere ser enterrado en Alejandría, porque él llegará a fundar 58 Alejandrías. Pero yo lo había hecho Filipo también, poner nombre a sus ciudades. Y durante un tiempo, pues sí que es honrado y venerado la tumba de Alejandro, y bueno, pues desaparece. En arqueología es el Santo Grial, lo que es la tumba de Alejandro Magno. Lo que queda, fue un gran propagandista, lo supo hacer muy bien, fue una persona que siempre viajaba con gente que difundiera, siempre quiso dar propaganda, incluso lo que vemos descubierto en Isos, ese mosaico, probablemente, aunque es posterior, sea una reproducción de un cuadro que hizo el pintor de cámara, entre comillas, de Alejandro, de Apeles, y luego todo el desmembramiento que, bueno, pues nos explica también un poco, para entender mejor también hoy nuestros días, entre Seleuco, Ptolomeo, pero bueno, eso ya, señores, es otra historia. Pues muchísimas gracias. Esa pregunta es para mí. Bueno. Es Emilita, ¿eh? Vale. Bueno, yo doy mi opinión y Noé te va a dar la tuya. Además te voy a contestar rápido. Te voy a contestar. A mí personalmente me gusta más Aníbal, porque con menos mimbres mantiene en jaque a la mayor potencia, que es Roma. Pero es cierto que, curiosamente, los grandes generales de la historia, esto es como los partidos de la NBA, el ratio que tienen, ¿no? De partidos ganados, partidos perdidos. O sea, es mejor el ratio de victorias de Alejandro Magno que de Aníbal. Alejandro Magno, como tal, no es derrotado, vamos a decir, nunca. Y Aníbal sí, una vez. Pero era suficiente para... Entonces, a mí me gusta más Aníbal, lo veo más interesante, porque además Alejandro, como he comentado, era una maquinaria perfecta, que es el ejército macedonio y la falange macedonia de su padre. Ya le cedo la opinión a Noé. A ver. Yo lo voy a resumir con una frase muy sencilla. Alejandro no se habría quedado a las puertas de Roma. Joder, me acaba de hundir en la miseria. Le debo que dar la razón. Sí, muy buena. Y estoy de acuerdo además con lo que dice Noé. Efectivamente. Podríamos decir que Aníbal era un buen táctico y Alejandro tenía una mejor estrategia. Por eso Aníbal estuvo chiquicitos años en la península de Roma y, salvo Capua, prácticamente no conquistó nada. Alejandro conquistó un imperio. Bien, militarmente hablando, pues Pues como bueno, respecto a la figura de Filipo, Olimpiade, estaba claro que el gran beneficiado de la muerte de Filipo fue Alejandro. Estaba claro. En ese momento también se daba la circunstancia de que, bueno, pues las nuevas bodas de Filipo con una princesa macedonia, podía salir algo más de Olimpiade era visto como una bárbara, y podía el futuro hijo de un Asciturus de ambos, pues haber quedado como legítimo. Realmente nunca lo sabremos. Lo que se dicen los cronistas de la época es que, bueno, pues Pausanias es una amante de Filipo despechado, es matado Pausanias antes de poder dar su versión. Se piensan que quizá es por eso, porque igual que la homosexualidad de Alejandro Magno, en la antigua Grecia era algo bastante común. En este caso, el que la gente pues tuviera relaciones, podría ser con hombres en este caso o con mujeres. Olimpiade era la gran beneficiada. Probablemente pudo tener algo que ver, porque luego honró la figura de Pausanias, cosa que, bueno, ya nos puede dar ciertos indicios. Y también el oro persa. Se cree que quizá pues el oro persa campaba por sus anchas y había muchísimas traiciones entre los griegos, y bueno, pues había que quitar no sabía entonces el potencial que tenía Alejandro no deja de tener 20 años, y Filipo ya había demostrado de lo que era capaz. Entonces, bueno, pues podía estorbar. Y Olimpiade pues
pudo algo que ver, pero bueno, todavía no se ha demostrado. Respecto a la muerte de Alejandro, hay diferentes versiones. Envenenado, pues es que estuvo 9-10 días agonizando y los síntomas al parecer no eran de veneno, era algo más, alguna enfermedad como el tifus o la malaria, o más que el veneno en sí, porque en la época se habló, y bueno, pues los venenos de aquella época, al parecer Alejandro debería haber muerto bastante antes si hubiera sido envenenado. Entonces también Alejandro tuvo 9-10 heridas muy muy complicadas, y como digo, el año anterior había tenido un problema pulmonar importante. Sí, una flecha que le habían clavado. Mi opinión, llamaba a todos sus generales por el nombre, todos les preguntaba, les tenía cierto cariño. El problema es con Parmenión y con Filotas. Él asesina a Filotas porque, bueno, se ha enterado que hay una conspiración, y como tú, mi gran amigo Filotas, que te has criado conmigo, no me lo dices. Los cronistas nos dicen que bueno, claro, si asesina a Filotas, Parmenión tenía mucho poder y mucho mando sobre el ejército. Es más, en Gaugamela hay una opción: o mata a Darío III o salva a lo que era la parte de Parmenión, y volvió a salvar la parte de Parmenión. Entonces yo creo que Alejandro estaba convencido de que su hijo era el heredero natural, y lo del más fuerte son teorías, porque desgraciadamente él no dejó nada escrito. Y luego también la división del imperio la han contado, cada uno pues se ha atribuido, ¿no? Pues igual que Ptolomeo, cuando dice que se queda con Egipto, es porque dicen que bueno, que él es el sucesor. Era muy complicado, era muy joven y no había un heredero legítimo, por lo cual pues es normal que se repartieran el pastel. ¿Hay más preguntas por ahí? Sí. Yo quiero preguntarte, ¿cuál es la talla perfecta que representa Alejandro? ¿Puede ser Crónico, Isos o Gaugamela? ¿Cuál es la que crees que es más, representa más lo que es el genio militar de...? Yo creo que todas. Por el ingenio es que Alejandro se adelanta perfectamente, sabe. Es más, en Gaugamela se tira 2 o 3 días tranquilamente pertrechando a sus tropas, se adelanta. Y luego el gran talento que tiene Alejandro es que tiene una determinación indestructible, nunca duda. Lo tiene clarísimo en su cabeza. Se va a debatir es como cuando parte el nudo gordiano. Ahí nos deja claro que hay una profecía que dice que quien parta el nudo gordiano en esa fortaleza será el dueño de Persia, y él lo parte. Deja claro que actúa pues como un gran idealista y a la vez como un gran sabio. Es decir, es un idealista con una cabeza privilegiada, y hay muchas acciones en batalla de Alejandro que parece que estamos hablando de una persona que lleva muchos años y que no tiene la edad que tiene. En cada momento sabe lo que hace. Yo creo que ese es el gran valor de Alejandro. Bueno, claro, lo normal es que fueran a rendir pleitesía. Alejandro se rodeaba de sofistas, de intelectuales, era que fueran a rendirle pleitesía. Diógenes de Sinope es conocido pues aparte por sus enseñanzas, vive dentro de un tonel, sí. Y Alejandro va a verle y quiere averiguar qué puede hacer por Diógenes, ¿no? Porque bueno, pues tiene admiración profunda por Diógenes, y es cuando Diógenes le dice: ¿quieres hacerme feliz? ¿Quieres hacer algo por mí? Quítate que me apartas el sol. Alejandro se queda impresionado.
se queda impresionado. De hecho, es cuando él dice, si no fuera Alejandro, me gustaría ser Diógenes. También lo hace cuando Darío le manda varias cartas y le dice, Parmenio, le dice, yo que tú lo cogería. Y dice Alejandro, por Zeus, que si yo fuera Parmenión lo cogería, pero es que soy Alejandro. O sea, entonces creo que él siente precisamente, se queda asombrado de que hay un hombre que puede ser feliz de esa forma.